Hola, ahora veremos cómo confeccionar las guías de simulación de baja y mediana fidelidad. ¿Qué veremos? Comprenderemos la importancia de confeccionar una guía de simulación, conoceremos las partes de una guía y de las solicitudes, confeccionaremos una guía y a futuro lo experimentaremos en un escenario simulado en el presencial. Ven acá un grupo de docentes porque como ya lo vimos, depende del grupo de docentes la creación de las guías de baja y mediana fidelidad para la escuela y para la institución. Las guías de procedimiento, los simuladores ya llamados entrenadores de tareas por parte o task trainer, se utilizan tanto en el desarrollo de las actividades de baja fidelidad como de mediana fidelidad. ¿Dónde está la diferencia? Que las actividades de baja fidelidad permiten el desarrollo de habilidades y destrezas, o sea, procedimientos netamente técnicos. Y cuando pasamos a una actividad de mediana fidelidad, esta se desarrolla dentro de un contexto clínico. Por ejemplo, tenemos una punción de un brazo y aprende a puncionar el estudiante. Pasaría a ser mediana cuando colocamos un simulador de parte sobre un brazo real y el estudiante tiene que explicarle al paciente, tanto educarlo pre, intra o post procedimiento. Ahí ya está haciendo un razonamiento con una toma de decisiones. ¿Mm? Por ejemplo, también cuando se usa el simulador SAM, este tiene ruidos cardíacos y pulmonares, pero también podemos asociarlo a un caso clínico donde este tendrá que hacer el diagnóstico y determinar un tratamiento. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestras guías? Indicar el paso a paso a seguir. Te genera una estructura que le permite al estudiante hacer un proceso tanto mental y físico. Él puede analizar, jerarquizar, organizar, reproducir una actividad, vuelve a analizar. Entonces es importante tener una guía, un paso a paso previamente determinado, estudiado y, y confeccionado por los estudiantes. Así este puede repetir las veces que sea necesario la actividad, lo que lo lleva a un aprendizaje emocional que permite una seguridad psicológica. ¿Y qué va a permitir esta seguridad psicológica? Seguridad en sí mismo, lo que permitirá una mejor calidad de la atención que otorguemos a nuestros pacientes. En resumen, entonces, la guía puede fomentar la autoformación, la autoevaluación, evaluaciones formativas, evaluativas y sobre todo el razonamiento clínico. Cuando agregamos los casos clínicos para el desarrollo de las actividades, como lo vimos cuando realizamos simulaciones de mediana fidelidad. ¿En qué consiste el trabajo del equipo docente? Todos los docentes aportan sus distintos puntos de vista. Esto va a depender del proyecto educativo, ya que, como dijimos, tiene que hacer el análisis de sus planificaciones, de sus resultados de aprendizaje, dependiendo del nivel del estudiante y de la visión de la escuela formadora. Es algo bastante personal, da el sello a esa institución. Por ende, las guías son importantes. Hay banco de guías, pero las guías tienen que ser aterrizada en el lugar donde se están realizando las actividades. Es importante la formación o la creación de estas guías porque los estudiantes, por ejemplo, a veces se plantean o dicen, profesor, ¿cómo quiere que lo realice? ¿Cómo en el fondo le gusta a usted? ¿Cómo me lo enseñaron en tal campo clínico, etcétera? Esto, más que estandarizar, permite tener súper claro el paso a paso a seguir independiente del campo clínico que se realice porque esta guía se confeccionó con datos fidedignos, por ejemplo, con una bibliografía que esté, con una buena documentación o, por ejemplo, con el MinSal, con lo que dice la OMS, etcétera. No con lo que se le ocurre a cada uno porque sí, ¿ya? Entonces, a continuación veremos cómo confeccionamos nuestras guías. Nosotros en la universidad tenemos nuestro propio formato que es interesante saber si que en el fondo les puede servir, como lo dice la palabra, como lo estamos conversando de guía, pero ustedes pueden crear sus propios formatos que les sirvan para su realidad local.
Tenemos entonces las guías que son para el docente. También esta guía para el docente, aparte de unificar criterios o formas del paso a paso a seguir, también permite que si en algún minuto un docente falta o un grupo de docentes falta o alguien tiene que reemplazar al otro o entre una actividad y otra, por ejemplo, dividiste el grupo en grupo uno y 2, sea la misma actividad que se realice, porque todos tenemos los mismos objetivos, todos los estudiantes tienen que ser sometidos a la misma, todos más que sometidos, tienen que vivir la misma experiencia. Entonces sería la guía para el docente, la guía o material de estudio para el estudiante y las solicitudes de materiales e insumos que usamos en nuestro centro de simulación, que es la Universidad Mayor. Este es nuestro formato de guía, donde tenemos primero el logo de la institución y la facultad a la que pertenece. Ustedes le colocan sus propios. El nombre del taller. El nombre del taller debe ser representativo del taller a realizar. Por ejemplo, en un taller donde se enseñará la instalación de una vía venosa, no se colocan ni los tipos de teflón, ni el material de fijación, eso va en materiales. El título sería Instalación de vía venosa periférica y no una lista de materiales. Generalmente colocamos una foto alusiva del taller a realizar, cosa que el estudiante vea y más o menos tenga bien clarito lo que va a pasar. ¿Por qué tenemos aquí una parte que dice perfil profesional? Porque la persona que lleva a cabo el taller o es el moderador o el docente que está encargado del taller, tiene que tener expertise en la materia o saber de lo que va a realizar. Un taller, por ejemplo, de nebulización podría a lo mejor realizarlo una matrona, una enfermera, un médico, la cosa que ahí se coloca el profesional acorde a la actividad a realizar. Dentro de los prerequisitos es muy importante todas las asignaturas o talleres previos que requiere haber aprobado o asistido o desarrollado el estudiante antes de asistir a la actividad. Según la asignatura, podría necesitar, por ejemplo, rendir una prueba teórica o haber aprobado una prueba para pasar al taller. Esto sí que se considera como una actividad antes o al inicio y algo muy corto, porque no tenemos que considerar que las simulaciones se hacen evaluaciones repetidas, sino que el estudiante tiene que solo ir haciendo conciencia de que si no estudia, no repasa y va a la actividad de simulación, él solo la va a perder y se va creando conciencia de esto. También el número de estudiantes por docente es importante para las planificaciones. Entonces puede ser 1:6 o es 1:12, como lo conversamos, dependiendo del el grupo total de estudiantes. Una actividad podemos realizarla con la mitad del grupo de estudiantes, ya sea, por ejemplo, si son 36, 3 grupos con 3 docentes, etcétera, para que para el estudiante sea significativo. Y estos talleres pueden durar un módulo, 40 minutos, o 2 módulos, 80 minutos, va a depender de los resultados de aprendizaje que nosotros definimos. Dentro de la metodología de evaluación formativa, diseñamos una pauta, la cual el estudiante la conoce y ésta puede ir aplicándola con el paso a paso, una lista de cotejo o pauta de cotejo en el cual él va chequeando si realiza bien o no la actividad para poder repetirla si es necesario. La puede usar o no, puede ser durante o al final, o también estas nos servirían, por ejemplo, para realizar investigaciones. La introducción. Esta guía, ¿por qué colocamos introducción? Para homogeneizar los criterios. Estos son necesarios porque es el fundamento de la actividad que realizamos. Aquí podemos poner imágenes, todo lo que te clarifique. En el fondo es el marco teórico de la actividad. Permite también a los docentes hacer una acuciosa revisión bibliográfica. La introducción de imágenes es muy buena porque también lo visual llega, se graba y es mucho más fácil que te nombren un listado de cosas que no te hacen sentido. En cambio, ver las imágenes, tú ya tienes claro que necesitas, por ejemplo, en este caso, el teflón, el alcohol, el riñón, etc. Y es mucho más fácil de ser incorporado.
porque el estudiante, más que aprenderse de memoria esto, cuando tú tienes la disponibilidad de los materiales, él tiene que saber seleccionar lo que necesita. Aquí va un poquito más allá de aprenderse de memoria las cosas. Porque, por ejemplo, nosotros vamos a necesitar que prepare una bandeja para algo, él tiene que saber todos sus insumos y materiales necesarios. Descripción del procedimiento. Aquí se estandariza el procedimiento o el paso a paso a seguir. El estudiante sabe qué se espera de él. El material bibliográfico que debe ser actualizado con las referencias, con todo muy clarito para que él vaya y busque en caso que tenga alguna duda, por ejemplo, en la descripción del procedimiento. Puede incluirse todo lo que le facilite el aprendizaje, dibujo, esquema, video, etc. Los resultados de aprendizaje. En este ítem debe describir los resultados de aprendizaje que se espera que el alumno alcance al finalizar el taller. Como lo comentamos, el alumno antes que vaya o asista al taller ya sabe los resultados de aprendizaje. Nosotros se los recordamos, lo conversamos al inicio de la actividad y al final de la actividad. Estos deben ser muy claros y deben ser medibles al final de la actividad. Medibles, no cuantificables, sino que ver si él logró el resultado o no de lo esperado. Para cada resultado de aprendizaje se deben describir logros relacionados tanto al conocimiento y habilidades. Como lo mencioné hace un rato, esta tiene que ser una bibliografía que puede ser obligatoria o complementaria y es la base de la información. Se pueden citar textos, revistas o páginas web necesarias para la actividad según norma APA. La pauta. La pauta de cotejo se describe el paso a paso otorgando un puntaje según el grado de importancia y tiene que obviamente estar relacionado con los resultados de aprendizaje. No olvidar que los criterios a evaluar deben ser observables, ¿ya? Realizables, medibles. Deben ser claros y concretos, con la idea de considerar un mínimo de 5 y un máximo de 15 ítems. Esta pauta le indica al estudiante el estándar que debe alcanzar al finalizar el taller. En la parte de descripción del taller está la descripción del escenario. En este ítem se indica en general cómo se desarrollará el escenario. Esto también se conoce como el brief, que son las instrucciones breves antes de realizar, que ya lo conversamos. Nosotros dijimos cuánto nos vamos a demorar, cuáles son los resultados de aprendizaje, que si vamos a realizar o vamos a tener pautas de cotejo que pueden ser formativas o la aplicación de estas mismas, se describen cómo el escenario va, cómo el estudiante se va a distribuir en el escenario, si van a trabajar de pares, individuales, en grupo, cómo será la distribución en sí. Esto queda escrito en la guía y permite a los estudiantes tener claro lo que se hará en ese día, y es lo que el docente debe verbalizar al estudiante al inicio del taller. Es muy importante tener claro qué se espera de uno y qué espera uno de sí mismo. En la preparación del escenario es importante ya que describe cómo queremos que esté preparado nuestro escenario. Es importante para la gente que trabaja en el centro de simulación porque cuando uno pide materiales, insumos, equipo, no es que te tengan en un mesón todo tirado y las cantidades que tú necesitas, sino que tienes que describir, por ejemplo, yo quiero que en un mesón esté una pelvis y que esté al lado un mesón donde yo tenga guantes estériles, tenga vaselina, etcétera. Cómo yo quiero la disposición de mi material y equipo en el espacio físico. Para esto, obviamente, antes de empezar la actividad, yo reviso que esté todo como yo lo necesito para el buen desarrollo de la misma y no me falte nada, por ejemplo. Dentro de la solicitud de equipos e insumos, aquí debe detallar todo lo necesario para llevar a cabo la actividad. Por ejemplo, necesito 4 brazos, 3 teflones, pero 3 teflones por cada estudiante, necesito un basurero, algodón, tela, etcétera, papel. Y esto lo debo chequear antes de empezar la actividad y si algo me falta, corregir la solicitud a futuro y agregar los materiales e insumos necesarios. Ahora, ya teniendo la guía del docente, puedo
De ahí extraer ciertos contenidos para poder enviársela a los estudiantes. ¿Qué extraigo? La información básica del taller, por ejemplo, la introducción de la guía, fundamentos o el marco teórico, obviamente. Los resultados de aprendizaje para que él sepa lo que esperamos, cómo vamos a realizar la actividad, la descripción del escenario, si va a entrar en par, si va a trabajar con uno o más compañeros, en grupo, etcétera. La bibliografía, importante si quiere profundizar en los contenidos, como dijimos anteriormente, obviamente saber los prerequisitos, qué contenido o qué otros talleres o a qué clases debe haber asistido o observado o qué video para poder presentarse en la actividad, logrando el mejor resultado de esta misma. Las pautas de cotejo si la considera necesaria para su aprendizaje, y la pauta de cotejo es un paso a paso. Y, por ejemplo, si quiero que observe un video de la web o del mismo centro antes de acudir al escenario. Ahí él tiene muy clarito a qué actividad, en qué horario, dónde, prerequisito, etcétera, con quién en el fondo tiene que llegar a su actividad. Muy importante también, como lo dijimos, es la solicitud que se envía al centro de simulación. Aquí es importante colocar el nombre del docente encargado, su teléfono, y tanto a lo mejor puede ser el celular o el citófono, y los otros docentes que también participarán en la actividad. El número de estudiantes, de qué nivel es el estudiante, el tipo de actividad que se va a realizar, en general baja o mediana, la duración como ya lo dijimos, y hay algunos ítems que son los mismos que están en la guía, por ejemplo, el resultado de aprendizaje, descripción del escenario, preparación del escenario, el número de estudiantes y el número de docentes. Al final todo esto se extrae de la guía que nosotros confeccionamos con anticipación. Muy importante a considerar en la solicitud de insumos y equipos el número, ya sea de acuerdo al número de estudiantes o el número de veces que va a realizar la actividad o el procedimiento, o el número de estaciones a realizar también, para que no nos falte nada. Esta se puede ir actualizando y se envía con anticipación, obviamente, para que el centro de simulación, lo mismo que conversamos hace un tiempo, o sea, en unas clases anteriores, que es importante que el centro de simulación sepa con anticipación con qué materiales, equipos, insumos, etcétera, necesita para una o para todas las escuelas. En el fondo tiene que haber una proyección, una planificación para futuro, tanto de materiales, insumos, docentes, etcétera, distribución, espacio físico, eh, para que todo esté lo mejor posible preparado para que se logren los resultados de aprendizaje. Ahora, como lo dije en un comienzo, este es el formato que usamos nosotros. Estamos implementando un nuevo sistema de reserva, un nuevo sistema de creación de talleres. La idea es que los profesores trabajen en conjunto, sea un trabajo que nos sirva a todos, que sirva entre las carreras, porque hay cosas que son transversales y que a todos nos pueden servir, y nadie en el fondo está inventando nada nuevo. Sobre todo en las actividades de baja fidelidad. Ahora, en las de mediana fidelidad ya es como más aplicable al nivel del estudiante, al, a la actividad como en específico de la asignatura, etcétera. Pero también eso nos sirve para, podemos tener un banco de guía, y de aquí podemos irlas mejorando, perfeccionando, agregándole contenido, mejorándola en general en el tiempo, de acuerdo, por ejemplo, a las evaluaciones que hagamos de los estudiantes sobre las actividades realizadas y de los mismos docentes. Espero que les haya quedado claro. Todo esto lo veremos o cuando realicemos nuestro presencial, y cualquier duda, bueno, me la hacen llegar. Muchas gracias.